Un tema bastante interesante para todos los que tenemos un podcast es a qué hora debemos publicar nuestros episodios y si siempre debemos hacerlo a la misma hora. Bueno, bajo mi punto de vista yo creo que sí es recomendable publicar siempre tus episodios del podcast que sea a la misma hora. A no ser que obviamente pues sea un podcast en el que vayas hablando y dejes claro que vas a ir publicando solo cuando pasa algo, cuando hay noticias de interés o lo que sea, pero normalmente los podcasts tú revisas por la mañana y ves, te sale la lista de los podcasts, de los nuevos episodios, de los podcasts a los que estás suscrito. No obstante, también hay que tener en cuenta el público objetivo, o a quién te quieres dirigir, y en qué momento te va a escuchar este público. Si, por ejemplo, te diriges a gente que va al trabajo, es interesante que salga tu podcast una hora o 2 horas antes de normalmente la gente que va al trabajo. Si te diriges a gente que trabaja por la noche, pues a lo mejor es interesante cuando justo se conectan y encienden la aplicación de podcast que salgan los últimos episodios y si el tuyo justo ha salido el último, va a salir encima del resto. Pero como digo, es un tema complejo y lo normal es que pruebes distintas horas, sobre todo si puedes hacerlo con el mismo formato y no. Es interesante, como digo al principio, decir una hora concreta, pero no tienes por qué publicar el podcast a esta hora. Por ejemplo, mi podcast yo digo que sale a las 7 de la mañana, hora española, hora de Madrid, pero en realidad supuestamente sale publicado a las 6:55. Obviamente, cuando es a las 7 es una manera de, pues a las 7 me conecto y ya estará publicado, ya es justo cuando sale. Si lo publicara a la 1 de la mañana, para la gente que yo le estoy diciendo que es a las 7 de la mañana, también va a ser perfecto, porque va a estar ahí. Como digo, también piensa en a qué país te quieres dirigir o dónde puedes tener o dónde vas a tener más oyentes. Si es, por ejemplo, para Sudamérica, el horario es distinto, entonces de nuevo les puede salir en posiciones más arriba los podcasts que salen publicados a la hora que depende del país y depende de a quién te dirijas, pues puede estar más apropiado o menos apropiado. Entonces, lo recomendable y lo que yo estoy haciendo ahora, que normalmente, como digo, me he centrado mucho en público español, pero esto es así, o sea, cuando estás suscrito a más de 10 podcasts, los episodios que van saliendo, que puedes ir escuchando los primeros que te salen, depende de cuando actualices y normalmente la gente lo hace o por la mañana o dependiendo si te diriges a un público que trabaja a lo mejor por la tarde o a un público que es solo durante vacaciones o lo que sea. Tienes que pensar un poquito y sobre todo haz las pruebas y lo que mejor te funcione al final déjalo, porque muchas veces pensamos en un público que al final no es ese realmente nuestro público. Así que probadlo, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy intentando publicar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hasta las 7 de la mañana hora española y ver cómo va a ir evolucionando y si afecta en algo a las estadísticas y al número de descargas. Porque como digo, cuando la gente está suscrita a más de 10 episodios o incluso más de 5, va a resultar muchas veces complicado escuchar todos y te vas a basar obviamente en el título, pero en ocasiones, pues si pasa un día, pasan 2 días, se va a poner en lo que es el timeline o la disposición, la lista, mucho más abajo y a la gente se le va a olvidar, porque mucha gente no va añadiendo a los favoritos o los siguientes que quiere ir escuchando, sino que simplemente va eligiendo. Así que tened esto en cuenta y bueno, hay formatos de gente que lo escucha por YouTube o casi desde la página web, etcétera. Normalmente la gente utiliza la aplicación, pero bueno, hay que tener en cuenta esto. Así que pruébalo, valóralo y bueno, un problemilla también que hay es que el tema de las estadísticas. No se sabe exactamente ahora mismo las estadísticas de podcasting, no es como Google Analytics, que tenemos todos los datos de dónde vienen, a dónde van, cuál es el siguiente podcast, cuánto tiempo lo escuchan. Este es un problema que hay en el mundo del podcasting. Más o menos empiezan a tomarse medidas con un estándar IAB que se está ahora implantando, por lo menos está en iVoox. Libsyn también es una plataforma que tiene bastantes más datos de estadísticas, pero como digo, Spreaker también es algo que todavía tiene que mejorar muchísimo, sobre todo porque no sabes si la gente, a lo mejor tienes más descargas, pero la gente escucha 1 minuto y si lo pones a otra hora, la gente puede escuchar a lo mejor 20 minutos de tu podcast, el 80%. Entonces, bueno, son datos un poco que van a estar sesgados, pero puedes basarte ahora en el número de descargas. Pues nada más, hasta aquí este episodio. Soy Borja Girón de borjagirón.com. Échale un ojo a triunfacontublog.com, al
curso de podcasting, donde te cuento un montón de trucos, de consejos y lo vas a ver con vídeos paso a paso. Hasta la próxima. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.